me cayó una persona al cielo vestida de negro y me siguió. Y ahorita que me asomé no me lo va a creer. Está en mi casa. En mi casa se columpiaba una brujita y yo la vi. Y pues nos estaban diciendo de que las encontraron pues jugando a la ouija y que tenían fotos de los maestros y de alumnos. Bienvenidos a un episodio más de Viejos Paranormales. Agradecemos mucho a la gente que nos escucha y a quienes nos apoyan con sus historias y relatos. Saludo como siempre a Alan, que en esta noche traemos excelentes relatos como siempre. Sin más demora, vamos con el primero de ellos. Que lo disfruten. Anónimo. Mi esposo es taxista. Hace días le sucedió esto. Dice que transitaba por la carretera Reynosa a la altura de San Roque. En eso le hace la parada a un niño que venía con una señora y una jovencita como de unos 14 años aproximadamente. Mi esposo se detiene y el niño abre la puerta. Se sube la jovencita primero, luego el niño y al final la señora. El niño venía con sus dos brazos apoyados en el asiento. Mi esposo lo observa por el espejo retrovisor. Tanto la jovencita como la señora recargadas en la ventana como pensativas. De repente deja de ver al niño, ya no lo escucha tampoco y le pregunta a la señora: ¿ya se durmió el niño, verdad? La señora le dice asombrada: ¿mandé? Sí, que si ya se cansó el niño, se quedó dormido. Ella le contesta: ¿cuál niño? Pues el niño que viene con ustedes. Ella le contesta: señor, es broma. Solo venimos mi hija y yo. Enseguida mi esposo frena y voltea e insiste: no, oiga, venía un niño con ustedes. Pues si fue él el que me hizo la parada y abrió la puerta y se subieron. La mujer le comenta: usted fue el que abrió la puerta. Mi esposo, más extrañado, repite: no, señora, le juro que no. Aquí venía un niño con ustedes. A la mujer se le salen las lágrimas y pide bajarse. Mi esposo, intrigado, pregunta qué pasa. Entonces la joven se baja y se acerca con mi esposo y le dice: disculpe mi madre, cuando usted nos recogió íbamos saliendo del panteón La Piedad. Fuimos a dejar la cruz de cal de mi hermanito. Tiene unos días que falleció. Por eso nos impactó lo que usted nos dice. Anónimo. La historia comienza una noche, ya hace algunos años. No recuerdo la fecha en específico, pero no olvidaré lo que sucedió esa noche y las consecuencias que tuvo para los involucrados. La noche en cuestión, un grupo de amigos míos, por curiosidad y un poco de travesura más que por otra cosa, decidieron ya cerca de la medianoche ingresar a una casa que se encontraba cerca de la nuestra, ahí en la misma colonia, cerca de donde solíamos juntarnos a platicar por las noches. La casa aún estaba en obra gris, sin terminar, pero sobre todo sin supervisión. Por lo que para mis amigos sería una gran oportunidad de hacer algo emocionante y fuera de la rutina. O sea, jugar a la ouija. Sí, jugar a la ouija en aquella casa sola. Al principio todo eran risas y bromas, pero entre más preguntas le hacían a la tabla, sus respuestas parecían ser cada vez más preocupantes, entre agresivas y amenazantes. El ambiente ya no era el mismo, solo hubo un silencio abrumador alrededor, al tiempo que la temperatura descendía. Ya no parecía más un juego. Lo último que la tabla hizo fue deletrear una amenaza final a todos los presentes, anunciando la muerte de todos los que estaban en ese lugar. En ese momento, quienes jugaban retiraron las manos de la tabla y empezaron a correr como almas que lleva el diablo. Algunos de los que se mostraron menos asustados consideraron que lo más prudente sería prenderle fuego a aquella tabla, lo cual sería un gran error.
Al encender la tabla, las llamas que surgían de ella parecían formar un remolino y se levantaban como si se hubiera utilizado una cantidad muy grande de combustible para quemarla. Lo siguiente que pasó hizo correr hasta los más valientes esa noche. Al estar casi por consumirse la tabla, una nube de humo negro se levantó formando lo que parecía ser la forma de una persona. Un cuerpo grande formado por el humo y que se erguía a manera de advertencia ante los ojos incrédulos de mis amigos. Yo me encontraba lejos de ahí esa noche, pero como si algo en mi corazón me advirtiera del momento de horror que estaban pasando mis amigos, me comuniqué por teléfono con uno de ellos, el cual estaba presente en aquella casa donde quemaron la tabla. Al platicarle mi inquietud, me comentó todo lo que les acabo de relatar. Más tarde, cuando pude ir con ellos, la historia y los detalles serían corroborados por todos los presentes. Pero al relatarme todo lo que había pasado, solo me quedaba una duda. ¿Pudieron terminar la sesión con aquella tabla antes de quemarla? Un silencio incómodo se hizo en ese momento, por lo que pude corroborar lo que más temía: que la sesión con aquella tabla Ouija no se había terminado de forma correcta, lo que podría haber dejado algún portal abierto de donde podría haber salido algún ser maligno. Entramos a la casa una vez más para ver qué era lo que había pasado, y para asombro y terror de todos, aquella forma humana que se levantó con el humo de la tabla quemada se había quedado plasmada en una de las paredes de la casa, como una advertencia para nosotros y cualquiera que se atreviera a entrar. A los pocos días volví a ver a mis amigos, y lo primero que comentamos al vernos fue que desde aquella noche cosas extrañas le pasaban a todos los que estuvieron ahí en esa casa. La mayoría solo hablaron de pesadillas muy fuertes y muy reales en las que un ente trataba de hacerles daño y cosas por el estilo. Pero a mí y a otros 2 de mis amigos, las consecuencias de aquella noche fueron aún más lejos. Un amigo nos contó que desde aquella noche y todas las noches siguientes empezó a experimentar la llamada parálisis del sueño de una forma horrible. Casi como si alguien se pusiera encima de él todas las noches y tratara de asfixiarlo. A una amiga y a mí nos empezaron a aparecer rasguños en los brazos, el cuello y la espalda cada mañana. Como si por las noches alguien o algo acudiera hasta el pie de nuestras camas y mientras estuviéramos dormidas ahí nos atacara con rasguños. Desde ese momento hubo muy poca paz para nosotros 3. Al parecer, lo que sea que haya salido por ese portal sin cerrar en aquella casa se ensañó con nosotros por un buen tiempo. Poco tiempo después, en una fiesta con amigos, conocí a una persona que llegó de pronto a la fiesta, alguien que al parecer nadie conocía. Sin embargo, era bastante agradable y se integró rápido a la plática. Ya entrada la noche, platicando más tranquilamente con él, empecé a contarle lo que nos había sucedido esa noche y cómo nos había afectado a mí y a mis amigos. Para mi sorpresa, lo primero que me dijo al escuchar mi historia fue que estuviera tranquila, que él podía ayudarme, y me comentó que él viene de una familia de chamanes y que es una larga tradición en su familia, por lo que él mismo era uno de ellos y sabía la forma correcta de ayudarme. Yo acepté, pero debo decir que lo hice con cierto escepticismo. Al siguiente día, esta persona se presentó en mi casa, algo que me sorprendió bastante porque yo ni siquiera le había dicho mi dirección. Era como si él simplemente me hubiera encontrado. Acudimos a aquella casa en construcción donde sucedió todo. Me comentó que efectivamente algo maligno había sido liberado aquella noche y era urgente cerrar los portales que habían quedado abiertos por usar la Ouija. Me hizo acompañarlo hasta el punto exacto donde fue quemada la tabla, algo a lo que yo me rehusaba en un principio, pues la vibra ya de por sí era bastante pesada en toda la casa, pero en ese cuarto era aún peor. Era casi imposible para mí. Mi cuerpo simplemente estaba casi paralizado, por lo que él tuvo que llevarme casi a la fuerza a ese lugar, pues él comentaba que era necesario o que de lo contrario no podría arreglar el problema. Después de preguntarme por los nombres de los afectados de aquella noche, inició una especie de ritual del cual yo entendía poco
y menos con el lenguaje que utilizaba, que era totalmente desconocido para mí. No sé cuánto tiempo pasó cuando solo volteó y me dijo que había terminado y que aquellos portales habían sido cerrados y que a partir de ese momento estaríamos tranquilos. Algo que, siendo sincera, se empezó a notar de inmediato y la calma regresó a mí, como si la maldad liberada esa noche no estuviera más. Al salir de la casa, él solo se despidió diciendo que había sido muy grato conocerme y que me cuidara en el futuro. Se marchó sin más y a partir de ese momento no volví a saber nada de él. Preguntando a todos mis conocidos en aquella fiesta sobre esta persona, nadie podía darme razón. Nadie lo conocía, nadie sabía cómo había llegado a aquella fiesta. Era como si hubiera aparecido solo para ayudarme. Era como una especie de ángel guardián o algo así. Y asimismo, desapareció. Esas son las historias de esta noche. Buenas, güey. Muy buenas historias. Buenas. La que nos acabas de contar está muy, muy profunda y nos deja una enseñanza que es, pues, no meternos con los entes paranormales. O sea, ya lo habíamos hablado anteriormente en capítulos anteriores de esto, que no es, si no sabes, no te metas, ¿no? Sí, no es recomendable. No es recomendable. Jugar con fuerzas que luego no entendemos, ¿no? Es algo muy, muy fuerte, muy impactante. Y de la historia que les conté yo, pues, yo lo tomo más como una despedida, como una... te acompaño, aun cuando vienes a dejarme. Pues ahora sí que darme mi despedida y yo sigo contigo. A mí me conmovió mucho esa historia porque se trata de un niño, ¿no? Sí, es un tanto emotivo para las personas que estaban ahí. Tal vez para aquel taxista sí fue un momento un poco de terror. Demasiado. Pero creo que tiene un trasfondo, pues, emotivo, por así decirlo, ¿no? Sí, es algo que se va a quedar plasmado para toda la vida para la familia de ellos. Así es. Entonces, estas fueron las historias de esta noche. Muchas gracias a las personas que aportaron estos relatos y alentamos, como siempre, a la gente que nos escucha a enviarnos sus historias paranormales y con gusto aquí les estaremos dando voz. Lo pueden hacer al correo electrónico de viejosparanormales@gmail.com o en las redes sociales de Rufianes Network. Los esperamos el próximo domingo, les agradecemos su atención y hasta pronto.